Buenos días. Segunda clase de la capacidad fuerza. En la clase anterior presentamos la capacidad fuerza, la definimos, la contextualizamos, hablamos fundamentalmente de sus manifestaciones, después de definirla y de plantear el objetivo de su entrenamiento. Y ahora vamos a trabajar en esta clase con tres conceptos que pretendo los haga entender la razón por la cual el entrenador tiene que estudiar tanto a la fuerza para poder planificarla. Sucede que cuando uno se imagina la capacidad fuerza, se imagina en un gimnasio, por lo tanto se imagina una rutina de trabajo de fuerza, una entrada en calor que normalmente es inespecífica porque muchos entran en calor en la bicicleta, por ejemplo, para luego hacer trabajos de hombro. O sea, trabaja fundamentalmente el tren inferior para después desarrollar el tren superior. Pocos trabajan sobre la zona media, por ejemplo, o lo usan simplemente como una forma de estética de los abdominales. Pero resulta que el entrenamiento de la fuerza es muchísimo más complejo que eso y requiere de mucha atención por parte del entrenador. Hoy vamos a empezar a trabajar con el concepto del final de esta lista de cosas que vamos a ver, que tiene que ver con las variables del entrenamiento de la fuerza. Pero antes igualmente vamos a analizar cómo se planifican las manifestaciones, los factores de desarrollo y los objetivos a la hora de planear el entrenamiento de la fuerza. Este apunte tiene, ya lo tienen ustedes, solo que están explicando esperando que yo lo termine de explicar, ya todas las variables, o sea, tienen todos los conceptos. A diferencia del apunte de expresión motora que les estoy mandando por parte, este apunte lo tienen todo. No crean que el solo hecho de leerlo les va a enseñar. Necesitan estudiarlo, necesitan aprender el lenguaje, el vocabulario tiene ese objetivo, que ustedes aprendan un lenguaje, porque no olviden que la capacidad motora fuerza es la capacidad madre y es la primera capacidad. Pero ustedes tienen que estudiar muchas capacidades en el año. Y de la capacidad que tengan de ir y que adquieran intelectual de ir guardando datos, va a ser el resultado final de un entrenamiento, que es planificar, usar todos esos datos para planificar el entrenamiento deportivo. Vamos a empezar a cambiar de pizarrones, vamos a empezar con una dinámica de clase. Lo primero que vamos a hacer es vamos a unir algo que aprendimos con lo que queremos aprender. Porque queremos aprender los factores que afectan a la mejora en el entrenamiento de la fuerza. Pero antes, tenemos que analizar cómo se planifica la fuerza. Nosotros hemos estudiado hasta ahora que hay tres manifestaciones de la fuerza: la máxima, la potencia y la resistencia. Y también hemos estudiado que el proceso de entrenamiento es un proceso biológico y pedagógico que está orientado al rendimiento. Y que para hacerlo los teóricos nos enseñan una periodización. O sea que la teoría del entrenamiento ha estudiado los tiempos lógicos a partir del cual no solo las capacidades motoras, sino que todo el proceso de la biología se desarrolla a partir de tiempos lógicos. Por eso el entrenamiento se periodiza. Medvedev dice que se periodiza el entrenamiento por dos cosas. Uno, porque el objetivo final del entrenamiento, que es lograr que el organismo esté preparado para un cierto rendimiento, al que los entrenadores llamamos fin, que se hace a través de dos periodos: periodo de preparación general y el especial. El entrenamiento, dice, fisiológicamente logra que el organismo rinda, o sea, logra la forma deportiva, pero no la puede mantener por mucho tiempo. Y eso nos lo explicó Selye. Selye explicó que todos los organismos se recuperan y supercompensan, pero que la supercompensación no puede ser eterna, no dura eternamente en el organismo humano. Por eso es que un deportista puede rendir mucho un año y rendir mucho menos al año siguiente, inclusive por debajo del rendimiento anterior. ¿Por qué es esto? Por la fisiología, por la biología, por la forma en la que nuestra base biológica, el entrenamiento es es un proceso biológico, disculpen, que logra que un alumno mejore, sí, pero esa mejora no es para siempre, tiene que estar planeada, organizada. Y eso es lo que logramos. Esa forma deportiva, dice Medvedev, se pierde. Y esa es una de las razones por las cuales se periodiza, o sea, se divide en tiempos lógicos. Por eso un periodo empieza, se desarrolla y termina. Y partimos de esa base lograda por el deportista, que hay que medirla de nuevo en el otro periodo para ver en dónde quedó y volver a trabajar sobre esa misma estructura de trabajo. Los entrenadores utilizamos los periodos y las estructuras
para desarrollar los procesos. Y cada capacidad motora ingresa en esta estructura de trabajo. Las manifestaciones de la fuerza tienen que ver primero con un entendimiento general. Todos nosotros, les dije en mi clase, tenemos fuerza. El tema es cómo usamos la fuerza. La fuerza no se usa, no se manifiesta toda de la misma manera. Es como cuando ustedes cobran un sueldo. Ustedes no andan con todo el sueldo en la billetera. Lo tienen en un lugar determinado, que puede ser una caja de ahorro en sus casas. Y van gastando de acuerdo a lo que van necesitando. Pero por más que tengan plata, a nadie se le ocurriría pagar 500 pesos un kilo de pan. O sea, utilizan lo que ustedes tienen, su capacidad de pago, en relación al objetivo final que tiene un costo. Cuando se trata de fuerza y no de plata, pasan cosas muy parecidas. Por ejemplo, levantar una silla requiere una cantidad de fuerza. A mí me sobra, tengo mucha más, pero solamente pago la cantidad de tensión que necesito para levantar esa silla. El sistema nervioso, como lo estudiamos en el teórico, es el que se encarga de reclutar las unidades motoras. Las unidades motoras, todo un músculo tiene como todo un sueldo. Puede tener entre 10, dice el apunte, hasta 100 unidades motoras. Pero si yo necesito levantar una silla, no tengo que usar todo el sueldo, no necesito las 100 unidades. Puedo usar 1, 2, 3, un porcentaje muy bajo. Lo mismo pasa con cualquier otro peso, con cualquier otra circunstancia que me obliguen a mi organismo a usar la fuerza. Exactamente lo mismo pasa con las manifestaciones, pero ahora sí en el deporte o en el entrenamiento propiamente dicho. En el deporte o en la vida cotidiana, al igual que en mi ejemplo del sueldo, porque aparte de comprar pan, tengo que comprar verduras, frutas, zapatillas, remeras, ropa, indumentaria, si tuviera un vehículo en mantenimiento, o sea, tengo que usar el mismo sueldo para un montón de cosas. Fuerza es lo mismo. Yo tengo una determinada cantidad de capacidad de músculo de generar tensión, que la tengo que usar. ¿Qué pasaría si yo digo, este año o este verano me gustaría irme de vacaciones un lugar más lejos? Me gustaría, no sé, si siempre voy por el país, salir del país, o si siempre voy a la costa, ir más al norte de nuestro país o más al sur, que es mucho más lejos, y que necesito una inversión mayor. ¿Qué hago? ¿Trabajo más? ¿Trabajo horas extras? ¿O cambio de empleo y me voy a un empleo que me paguen más? ¿Por qué? Porque voy a necesitar más plata. Resulta que cuando uno hace un deporte, hace una actividad o quiere bajar de peso, tonificar, salud, estética, rendimiento, y uno quiere mejorar, en el organismo es exactamente lo mismo, es como que quiero gastar más. Y para que yo pueda hacer eso especial que quiero hacer, antes tengo que tener un ingreso mayor. Si lo llevo al ejemplo de la fuerza, sería, ahora necesito más fuerza. Si voy a correr 5 kilómetros, para poder bajar de peso, si voy a tener que hacer series de trabajos de fuerza muy intensas, si voy a necesitar tolerar más tiempo la capacidad de generar tensión, la fuerza de resistencia, o si voy a tener que patear más fuerte una pelota, o levantar más rápido un peso en el gimnasio, usar una polea, o saltar, o golpear si estoy haciendo box, fuerza-potencia, en cualquiera de las circunstancias, primero necesito más fuerza máxima, ganar más. La fuerza máxima, si nos vamos directamente al músculo, ya saben que la fibra muscular es la unidad mínima del músculo, está compuesta por proteínas contráctiles, actinas y miosinas, y está compuesta por sarcoplasma, que es el metabolismo interno, es el jugo líquido en el que viven las proteínas. Ese protoplasma que los contiene, tanto a las fibras como al sarcoplasma, es el que tiene que aumentar. Es como mi sueldo sería. Si yo aumento eso, aumento la fuerza. Y si aumento, tengo fuerza máxima. Y si yo quisiera, aquí está, miren, correr más rápido, saltar más alto, usar más rápido la fuerza, primero tengo que aumentarla a ella. Si yo quisiera correr más, tolerar más un esfuerzo, cualquiera sea, fuerza de resistencia, primero tengo que aumentar la fuerza máxima. Primero el sueldo, después las vacaciones. No al revés. Bueno, en la vida se puede, ustedes saben, porque se pueden ir de vacaciones con tarjeta de crédito y después lo pagan, si es que pueden. En este caso, no. Para la fisiología no tiene tarjetas de crédito, solo pueden gastar lo que tienen. O sea que en todo caso pueden tener una tarjeta de débito, pero no una de crédito en la fisiología. Por lo tanto, siempre la fuerza máxima se desarrolla aquí, en el periodo de preparación general.
Y una vez que la aumenté, ya la puedo aplicar. Y eso va a ir al periodo de preparación especial. O sea, si yo quiero mejorar las fuerzas de mi pierna, los ejercicios que utilizo para eso, que puede ser desde una sentadilla, una estocada frontal, lateral, puedo usar las máquinas para hacer abducción, aducción, máquinas para trabajar el gemelo. Todo lo que trabajo de fuerza de mi tren inferior la tengo que aumentar. Si después quiero, por ejemplo, saltar más alto en vóley, o correr más rápido, o correr más tiempo. Primero aumento la estructura del músculo, fuerza máxima, y después recién para qué lo quiero usar. Por eso es que los ejercicios de fuerza máxima son universales. O sea, el mejor ejercicio para el glúteo, por ejemplo, para la fuerza del glúteo es la sentadilla profunda. Pero la sentadilla profunda es un ejercicio que le sirve a todos, al corredor, al jugador de fútbol, al que le gusta, perdón, al que quiere mejorar su estética, al que quiere pararse mejor en su trabajo, porque es un docente que da clases parado, o un operario de una fábrica. Todos hacen el mismo ejercicio. ¿Para qué? Para desarrollar la fuerza máxima. Pero luego, cuando llegan al periodo de preparación especial, ese mismo ejercicio va a cambiar. Va a ser un ejercicio distinto, porque va a ser más parecido a cómo lo voy a usar. Entonces de pronto será un salto, si es que lo voy a usar saltando al glúteo. O puede ser una fuerza isométrica, si es que lo voy a utilizar para estar más tiempo parado. Y lo mismo va a pasar con los ejercicios para la fuerza de resistencia. O sea, primero aumento la fuerza máxima y en los periodos de preparación especial en relación a la tarea motora del fin, desarrollo la fuerza potencia y la fuerza resistencia. La fuerza potencia y la resistencia es particular de cada alumno, de cada caso, de cada objetivo. Y la fuerza máxima es general. Siempre se aumenta. Y el nivel de aumento de uno tiene que ver con la aplicación. Por eso cuando vimos planificación, o cuando veamos planificación, en realidad ya lo vimos, pero en el proceso de entrenamiento, siempre lo primero que se hace es el zoom. Siempre lo primero es la tarea motora específica sobre la cual voy a trabajar. Tarea motora es cómo uso el cuerpo, la expresión de la motricidad. Y la especificidad es la dosificación de carga. O sea, el tipo de ejercicio que utilizo, por un lado, y segundo, no menos importante, la fisiología, o sea, la dosificación, cuántas series, repeticiones, cuánto tiempo va a estar el músculo de mi alumno activado. Por eso es que para planificar la fuerza hay factores que afectan a esa mejora del entrenamiento de la fuerza. Por eso utilicé esa unión entre la planificación y la fuerza, para que sean capaces de interpretar en su cabeza cómo es que se utiliza eso que estudian en fuerza. Y tienen que entender que el factor que mejora la fuerza tiene que ver con el nivel y con lo que voy a pensar, con el objetivo de fuerza que quiero de un alumno. Son tres los factores que afectan en la mejora del rendimiento de la fuerza. Uno es el estatus genético. Podríamos resumirlo al estatus genético diciendo que es el componente de tipo exógeno que aprendimos. El apunte dice que todos los rendimientos humanos dependen de dos componentes, de un exógeno y de un endógeno. ¿Cuál es el estatus genético? El endógeno. Es lo que nos corresponde. Es más, la palabra genética significa que viene de gen. Y el gen es lo que papá y mamá me entregan cuando arman mi primer célula, con un óvulo y un espermatozoide. No importa si es en la vida real o es in vitro, no importa. Siempre para crear una vida hace falta un óvulo y un espermatozoide. Y eso crea una célula. Allí hay una transferencia genética. En porcentajes indefinidos, no se sabe. Digamos, sí se sabe, pero en cada biología es distinto. Por eso es que yo puedo tener un hermano mellizo, pero no tener las mismas características estructurales genéticas. ¿Mm? No importa los padres en este caso, sino que es aleatorio y se forma en cada célula. Ese estatus genético determina el potencial de fuerza. Uno de los factores. Por eso en el apunte van a leer esto que está en mi pizarrón. ¿Mm? Que la mejora sustancial, o sea, la máxima mejora que puede tener alguien, mediante cualquier tipo de entrenamiento, ¿sí? Ya van a saber por qué, fundamentalmente el de fuerza, está determinado por su potencial genético. O sea, con el componente de tipo endógeno que papá y mamá me dejaron dentro de cada célula. Aquí hay algo que, bueno, en la vida cotidiana, en el lenguaje empírico, solemos decir eso. Solemos decir que lo que no tenemos, hay cosas que no se pueden adquirir, ¿no?
Lo que natura non da, dicen los viejos, Salamanca non presta. O sea que cuando uno nace con ciertas características, en este caso, por ejemplo, para la fuerza serían los tipos de fibra con el que nacen. Fibras rápidas, fibras lentas, fibras intermedias. Ese tipo de fibra es su genética para el desarrollo de la fuerza. Lo mismo que la cantidad de contener o no sarcoplasma, que está dentro de la estructura anatómica. Es un componente de tipo endógeno. Nace con ustedes. Y eso determina el potencial de rendimiento. De este ámbito de la teoría, es de donde se saca, cuando ustedes se escuchan decir que tal persona tiene más disposición para una cosa que para otra. En el entrenamiento hablo, propiamente dicho. Tiene que ver con ese famoso estatus genético con el que nacemos. Bien, no es el único factor. Hay otro factor, este es el que nace con nosotros, pero hay factores también que tienen que ver con los componentes de tipo exógeno, que son los que se articulan en el interior del organismo para crear la condición, o sea, la capacidad. En este caso, es determinante para que un alumno mejore, una vez que el entrenador ya determinó su estatus genético, el análisis de los componentes básicos del rendimiento. Esta frase de componentes básicos del rendimiento ya la han tenido que estudiar. ¿Cuándo? Cuando han estudiado los periodos. Cuando se habla de los periodos, Matveyev, la escuela rusa de entrenamiento, define a los periodos de preparación como el desarrollo de los componentes básicos del rendimiento, que dice que son dos, el general y el especial. Bien, analizar esos componentes básicos, ¿qué significa analizar un componente básico? Todos los fines son tareas motoras, y las tareas motoras son expresiones de la motricidad, por lo tanto dependen de un cierto aparato locomotor. Lo mismo pasa con el tiempo, el que va a durar esa contracción, y el tipo de contracción, y también el tipo de palancas, que es muy importante, el tipo de palanca, o sea, el hueso. Todo eso compone el fin, o sea, la tarea motora, el lugar a donde mi alumno va. Hay que hacer un análisis de esos componentes básicos, porque no tiene el mismo componente básico un corredor de 10 kilómetros que un corredor de ultramaratón. Tampoco lo tiene un jugador de fútbol que uno de vóley, tampoco lo tiene una persona que juega al pádel, por ejemplo, en relación al que juega al hockey. ¿Por qué no? No, porque tienen los mismos componentes básicos, pero analíticamente, desde el análisis, desde cómo lo uso, un jugador de fútbol corre, pero no corre de la misma manera y con el mismo uso del componente básico que un jugador de fútbol cuando pica detrás de una pelota. O como un jugador de rugby, por ejemplo. O sea que cada actividad que el deportista va a desarrollar tiene un componente básico que ustedes necesitan analizar para poder desarrollarle la fuerza. Por eso, el apunte, y en gran medida, dice que antes de empezar a planificar y programar las sesiones, vamos a ir haciendo algunas distinciones que vamos a estudiar mucho más adelante, pero planificar y programar no es lo mismo. Planificar es poner un fin, aquí, fíjense, estoy marcando el proceso de entrenamiento, o sea, cómo termina mi periodo competitivo, armar la meta del periodo de preparación especial, o sea, cómo voy a lograr que él llegue aquí, y luego armar la meta del periodo de preparación general, trabajo práctico que han hecho. Eso, y dividir en tiempos lógicos, y armar las estructuras, meso, micro y sesión, eso se llama planificar. Una vez que planifiqué que tengo las metas y los mesociclos y los microciclos y las sesiones, ahora voy a programar. ¿Qué es programar? Ponerle contenido a la sesión. Ahí programé. Le puse contenido a la sesión. ¿Bien? Entonces, por eso es que el apunte, los teóricos los diferencian. Dice, antes de planificar, les va a decir, cuando vayan al apunte, análisis de componentes. Va a decir, antes de planificar y programar las sesiones de fuerza, debemos analizar lo que realmente necesita el deporte, primero, insisto en el concepto de que no es lo mismo un jugador de un fútbol, básquetbol, o la actividad física que tenga que ser el alumno. Ustedes no siempre van a entrenar deportistas. A lo mejor viene un alumno porque le gusta hacer box, pero hay alumnos y alumnas que hacen box training, que es un área del fitness que utiliza golpes del box, pero que tiene una motricidad distinta. No igual que el box como deporte. Ni qué decir si es ritmos latinos, que es como bailar salsa, pero con ciertos patrones de movimiento que estudian los instructores en técnica. Hay muchas actividades físicas, caminar, el running, por ejemplo,
que tienen su propio análisis básico de movimiento, qué es lo que tienen que analizar antes de armar un plan de fuerza. Y las características que tiene el entrenamiento, desde la fisiología y desde la biomecánica. Insisto en el concepto de que no es lo mismo correr, porque soy maratonista, que correr para alcanzar el colectivo, por ejemplo, o para correr 5 kilómetros. Bien. Hay que analizar lo que realmente necesita el deportista, y la actividad física. Eso sería el nivel de rendimiento, o sea, cuánto necesito que mi alumno mejore. La anatomía, o sea, la biomecánica, qué tipos de ejercicio va a utilizar en ese proceso, y la fisiología, o sea, la función, el tiempo que va a usar eso mi alumno. Análisis de los componentes básicos del rendimiento, determinante para armar un plan. Por eso ustedes tienen datos deportivos en la entrevista, porque si no saben ni lo que quiere hacer el alumno, ni las capacidades que tiene para lograrlo, nunca le van a poder armar un buen plan de fuerza. El plan de fuerza, para los alumnos que no saben analizar componentes básicos del rendimiento, o sea que no saben de biomecánica, no saben de fisiología, que no saben ni siquiera los componentes de una fibra muscular, están condenados a hacer que sus alumnos hagan rutinas de fuerza, que es copiar lo que hacen en el gimnasio otros, por eso son rutinas, porque la hacen todos y la hacen de la misma manera, copiar las rutinas y cambiarle en algo la dosificación de carga, en algo. O sea, ni siquiera saben todos los componentes del estímulo, volumen, intensidad, densidad, no, ni las variables del entrenamiento. Solamente saben cambiar los kilos, por ejemplo, y no tienen otra variable para cambiar. Al cambiarle los kilos, inmediatamente, que es la intensidad, va a bajar el volumen. No se puede hacer con los mismos kilos 12 repeticiones siempre. Van a tener que hacer, si le ponen kilos, 6 repeticiones o 7. El entrenamiento deportivo requiere de que el entrenador esté preparado para entender el rendimiento, teoría del entrenamiento, aquí estoy, aquí rendimiento, la anatomía para entender la biomecánica y la fisiología para la dosificación de carga. Por eso el apunte les va a decir que dentro de la fisiología tienen el sistema de energía que utiliza la actividad que hace su alumno. Aquí me voy a detener muy poquito. No olviden que estamos a recién 6-7 semanas de iniciar la escuela, ¿no? Los libros hablan de todo, pero nosotros vamos a ir estudiándolos por partes. De hecho, hablar de los sistemas de energía es hablar de la fisiología, y eso estudiamos nosotros recién, en la segunda etapa de formación, que en el cursado normal sería el segundo semestre, ¿no? Después de agosto. Los sistemas de energía se refieren a que nuestro cuerpo posee varias formas de producir la energía que utilizamos todo el tiempo. Lo podemos hacer de manera aeróbica o de manera anaeróbica. De manera aeróbica es cuando usamos el oxígeno para producir la energía. Anaeróbica es cuando no la usamos. Cuando hacemos trabajos de fuerza, en el momento que hacemos el trabajo de fuerza, normalmente los trabajos son de característica anaeróbica. Porque los trabajos aeróbicos predominan recién del tercer minuto de actividad. Si la intensidad es media y media alta. Si la intensidad es baja, empieza predominando desde el inicio. ¿Bien? Por eso el apunte les va a decir que el sistema de energía depende siempre de la duración de la actividad del deportista. Siempre dice el apunte, hay que hacer hincapié en esos sistemas de energía. Y tener en cuenta que cuando uno entrena a un alumno, la interacción de la potencia del ejercicio y el tiempo que dura es lo que determina el estrés físico. El estrés está tomado en sus libros, como en todos los libros, con el concepto de Selche, o sea, con el concepto de irritabilidad, la capacidad de respuesta orgánica. Según Selche, el estrés se produce ante el estímulo. Es un estado de lucha biológica que tienen nuestras células para responder de manera específica a lo que sería el estímulo, propiamente dicho. O sea que es el momento en el que la célula decide qué sustancia química va a gastar, va a catabolizar para producir el estímulo que ustedes le están pidiendo. Por eso el apunte dice, los periodos de descanso e interacción con la potencia del ejercicio y el tiempo de duración del ejercicio determinarán el estrés fisiológico.
Por ahora sepan que tiene que ver con que ustedes hacen un ejercicio, el organismo responde rompiendo la homeostasis. ¿Con qué responde? Con estrés, con un estado de lucha, que produce un gasto metabólico, de acuerdo al gráfico que tienen en el teórico. Un gasto metabólico, que llega a un shock, que después empieza un proceso de recuperación y supercompensación. Ese proceso entre que recibe el estímulo el organismo y recupera y supercompensa es el famoso estrés fisiológico. Otra cosa que es importante desde la anatomía de lo que estamos viendo, análisis de componentes, tiene que ver con la localización de las lesiones más comunes. Todas las actividades deportivas, todas, ¿sí?, tienen distintos niveles de exigencia. Por ejemplo, no es lo mismo el tobillo de un jugador de vóley que el tobillo de un corredor. Digo, a nivel de exposición al estrés. Por eso ustedes escuchan decir muchas veces el codo de tenista, por ejemplo. Porque la extensión y la flexión de codo que el tenista tiene que ejecutar con mucha potencia hace que esa articulación sea más sensible a la lesión. O sea, es sensible, puede llegar a lesionarse por esa situación que vive. A eso es lo que llamamos la localización de las lesiones más comunes de cada actividad. Hay que cuidar el tobillo del corredor, el codo del tenista, el hombro de los que hacen levantamiento, o sea, de los que les gusta mucho ir al gimnasio. El hombro es una articulación compleja y débil, no es fuerte como se cree. Entonces se terminan lesionando siempre. Y aparte el hombro es la parte del tren superior que se une a la escápula y la escápula a la columna superior, o sea, cervicales, y las primeras dorsales, que es donde normalmente se alojan la mayor cantidad de dolores musculares por estrés anatómico que tenemos las personas. ¿Bien? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar la fuerza es tal actividad deportiva de mi alumno, que no olviden que siempre es un fin, una tarea motora específica. Esa tarea debe tener, y la voy a analizar, lesiones comunes, porque todas las actividades lo tienen. Entonces, los entrenadores tenemos que individualizar y prevenir, evitar esa lesión. Hay que prevenir y evitar la lesión. Y hay que hacerlo a partir del desarrollo de la fuerza. Por eso va a haber tipos de ejercicio. Así como le dije que hay ejercicios de tipo general y especial. También hay tipos de ejercicios de prevención y rehabilitación de lesiones, que vamos a entrar en ellos cuando estudiemos la biomecánica para ser más específicos. Y también hay que evitar los ejercicios dentro de los planes que le pueden lesionar al alumno. Un ejemplo práctico. Si mi alumno es un jugador de tenis, no voy a estar todo el tiempo con una polea haciendo el mismo gesto de la raqueta, porque no solamente se estresa en la cancha, sino que aparte se estresa en el gimnasio. O sea, lo estoy acelerando para llegar a lo que sería su lesión. Cuando uno utiliza ejercicios, se llaman ejercicios higiénicos, son los que alejan al alumno de su lesión más común. Bien. Luego cada ejercicio tiene también, sigo con la anatomía, por eso la dejo ahí marcada, con lo que se llama especificidad biomecánica. O sea, insisto que este mismo capítulo, el capítulo teórico que hemos estudiado, que se llama expresión motora, luego le sigue un capítulo que se llama locomoción humana y movimiento, que es estudiar justamente huesos, ligamentos, tendones y articulaciones. Esa es la base, una vez que sepamos expresión motora y aparato locomotor, es la base del concepto que están leyendo en su apunte, que es la biomecánica. La biomecánica es la mecánica humana, la forma en la que nuestro cuerpo nació para moverse. Y eso es algo que lo tienen que entender muy bien como entrenadores. Allí van a aprender que los músculos, cuando se contraen, producen el movimiento, como ya lo estamos estudiando, y que tienen distintos tipos de contracción. Y cada tipo de contracción no solo se debe preparar al cuerpo para que lo haga, sino que se lo debe entrenar. Por ejemplo, todos ustedes, todos, utilizan todo el tiempo el codo. Yo en este momento estoy con el codo flexionado, con los dos. ¿Por qué? En uno tengo el mate y en otro tengo el termo. ¿Y qué estoy haciendo? Cebando el mate. Así que en un momento van a escuchar que lo tomo. ¿Bien? Perfecto. Tengo el codo flexionado. La flexión de codo implica una contracción de tipo concéntrica, tipos de contracción. Concéntrica. ¿De quién? Del bíceps. Y este ejemplo ya lo di en el teórico. Por lo tanto, implica una contracción excéntrica del tríceps. Ahora, ahí toma el mate. Si yo solamente cebo mate nada más, el nivel de fuerza del bíceps en un momento va a llegar a exceder la fuerza excéntrica del bíceps. ¿Por qué? Por el estímulo.
En bases científicas de la adaptación, ustedes aprendieron que si yo estimulo una determinada actividad, en este caso la contracción del bíceps, él se va a recuperar y él va a supercompensar. Pero no estoy entrenando al tríceps de forma excéntrica, nada más lo estoy usando. O sea que va a haber un momento en el que se va a crear un pequeño desequilibrio de fuerzas. En el entrenamiento pasa exactamente lo mismo. Si un entrenador solo entrena un tipo de contracción, el alumno se vuelve a la larga débil. Porque el organismo humano no utiliza un solo tipo de contracción, sino todos y de todos los músculos. Ese no es el único error que cometemos cuando no sabemos analizar un componente básico del rendimiento en anatomía, o sea, el tipo de contracción. También les va a decir el apunte que la especificidad biomecánica tiene que ver con el patrón de la velocidad del movimiento. Esto es muy común y produce muchas lesiones en el entrenamiento. Y es, por ejemplo, todos los ejercicios del gimnasio los hago lentos. ¿Por qué? Es un error que vamos a dilucidarnos dentro de mucho. Porque creo que hago más fuerza. Entonces creo que mi alumno genera más tensión. Y entonces hago el ejercicio lento. Pero resulta que estoy haciendo un press de pecho lento. Lento. Un press de pecho es un ejercicio que si lo clasificamos es regional. ¿Ya? Es regional. Significa que para ejecutarse un press de pecho completo tardo entre 3 a 6 segundos. Completo sería que salgo, voy y vuelvo con el movimiento. Bien, ahora, resulta que si estoy entrenando a un boxeador, cuando él utiliza el mismo músculo, lo utiliza de forma muy violenta cuando quiere pegar un golpe frontal. ¡Pum! Cuando golpea hacia adelante una bolsa o un contrincante, la velocidad, y ahí está lo que dice el apunte, el patrón de velocidad del movimiento, es mucho más acelerado que el del gimnasio. Y resulta que los encargados de producir el movimiento y de frenarlo, no es el músculo. Bueno, sí es el músculo, pero es las partes del inicio y final del músculo, que se llaman tendones. Y el tendón no se entrena igual que el vientre del músculo, que es donde están las proteínas contráctiles. Cuando ustedes hacen fuerza, press de pecho, desarrollan no todo el músculo, sino solamente el vientre del músculo, no los tendones. Los tendones se entrenan de otra manera, que lo vamos a estudiar en el aparato locomotor. O sea que ustedes tienen un vientre de músculo, proteínas y sarcoplasma, que pueden generar mucha tensión, pero no rápido. Cuando ustedes lo obligan que lo hagan rápido, están forzando a los tendones. Y ahí es donde vienen los desgarros. Cuando uno planifica la fuerza, tiene que pensar en la especificidad biomecánica. Tiene que pensar en ese patrón de velocidad de movimiento, que es la forma en la que el alumno va a usar lo que ustedes están entrenando, el músculo. Y en la práctica, tal cual, cuando uno hace fuerza máxima, es imposible imitar con exactitud, por muchas razones, el movimiento de un deportista. Para eso existe la fuerza, potencia y resistencia. Cuando ya voy a entrenar en la fuerza específica al boxeador, ahí sí puedo imitar el golpe, pero ya no con fuerza máxima, sino para que sea veloz y para que sea resistente. ¿Bien? Patrón de velocidad del movimiento. Otro de los factores que tienen que ver con el análisis de los componentes básicos del rendimiento. Obviamente, por lógica, lo dije antes, pero lo repito, el patrón de resistencia es lo mismo. Yo no puedo entrenar a un alumno con series y repeticiones que no hagan más que 10, por ejemplo, al boxeador. O la flexión de cadera, flexo-extensión de cadera de un jugador de fútbol. Hacer series y repeticiones cortas siempre. O sea, si lo entreno poco tiempo, él mejora para resistir poco tiempo. En cambio, en un partido, 60, 70, 80 o 90 minutos, utiliza muchas más veces la articulación. Si es que la especificidad biomecánica yo no la trabajo con el mismo patrón de resistencia, lo más posible es que el deportista, al igual que antes, termine lesionado. Y por último, y muy importante, porque se los va a plantear el apunte, tiene que ver con la articulación sobre la cual se produce el movimiento. Vamos a estudiar también en el área teórica de que las articulaciones sobre las cuales producimos los movimientos tienen que ver con el tipo de articulación. No es lo mismo la articulación del hombro que la columna, porque la articulación son la unión de dos huesos con ciertas características anatómicas, como el tipo de ligamento, el tipo de articulación, la función, las fuerzas que se aplican. Entonces, no se puede entrenar todas las articulaciones igual.
Y no se debe, porque en un plan, aquí entreno todas, pero aquí especifico la de mi deportista. Entonces la tengo que preparar, la fuerza máxima prepara para la potencia, prepara para la resistencia. Sin duda, ningún deportista entrena con la fuerza, perdón, disculpa, ninguno compite con la fuerza máxima. Así como ustedes nunca en un solo gasto gastan todo el sueldo. ¿Sí? Nosotros usamos, cuando vivimos, como cuando compramos, usamos determinado nivel de fuerza, la manifestamos o velozmente o con resistencia. Pero para poder hacerlo necesitamos primero tener más. Ahí el concepto de fuerza máxima utilizado como gasto, digamos. ¿Mm? Bien. La articulación sobre la cual se produce el movimiento es otro de los componentes básicos del rendimiento que hay que analizar en relación a la anatomía. Y por último factor, tiene que ver con el rendimiento físico, pero en relación a la salud. Hay un área de la especialización del entrenamiento que tiene que ver con no solamente reducir riesgos de lesiones, sino este concepto que es el factor de riesgo. No es un concepto que se pueda explicar ahora en una clase, en esta clase simplemente, pero para que tengan una idea, cuando estudiemos fisiología vamos a llegar más por ahí, ¿qué es un factor de riesgo? Resulta que, como hemos estudiado, nosotros tenemos un conjunto de órganos, que hemos estudiado en base científica, que nos permiten movernos. Pero para que ese conjunto de órganos funcione, nosotros muchas veces cuando entrenamos creemos que solamente usamos, no sé, el músculo, o el corazón, o los vasos sanguíneos, que son los que trasladan la sangre. Lo cual es cierto, ¿no? Pero también es cierto que utilizan el riñón, por ejemplo. El riñón cumple una función muy importante. Por ejemplo, la corteza suprarrenal, que es una estructura anatómica que está arriba geográficamente en el riñón, tiene glándulas endócrinas. Entre ellas las catecolaminas, determinantes en el ejercicio. Cuando ustedes salen a correr 20 minutos, requieren de muchas catecolaminas, o sea, de adrenalina y de noradrenalina. ¿Cuál es el órgano que se encarga de producirlas? Específicamente, el riñón. El riñón. Solo que lo hace con una médula que tiene arriba, médula suprarrenal, está arriba del riñón. Ahora, el vaso sanguíneo que llega al riñón es exactamente el mismo, si es que va a producir cualquier hormona o si va a filtrar sangre, que es la otra función del riñón, con la cual están usando ahora, por ejemplo. ¿Mm? Ese vaso sanguíneo que llega al riñón tiene que hacer dilatación y contracción para que el órgano se irrigue. Bien, ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos, de alguna manera, una disfunción, pero en el riñón. Cualquiera, no importa el nombre de disfunción o de medicina, no importa. La tengo. Quiere decir que mi sistema tiene una cierta incapacidad para mandar la sangre allí. Si yo salgo a correr, en el minuto 6 me canso. Ahora, ¿por qué me canso si iba a correr 15 minutos? Porque el órgano que tiene que participar, que no es el que yo conozco, o sea, que no es ni el músculo ni el corazón, disfunciona. El entrenamiento se va a convertir en ese momento, como voy a usar de manera muy intensiva ese órgano, el riñón, se va a convertir en un factor de riesgo, pero ahora para la salud del deporte. Ese ejemplo que di, que es bastante complejo para entender, que espero decirlo de manera más simple, sería, cuando yo estoy entrenando, si no sé analizar fisiológica y anatómicamente el nivel de salud de una persona, si no sé relacionar el funcionamiento con la salud, menos voy a poder relacionarlo con el rendimiento. Ahora, yo los podría disociar. De pronto hago medios y métodos, porque eso me lo enseñan los metodólogos, o lo puedo leer en internet, para entrenar la fuerza. Pero si no sé, y aquí viene el concepto de aprendizaje, si yo no sé qué tiene mi alumno flojo en su organismo, cuál órgano no funciona bien, sino que disfunciona, es posible que el entrenamiento, lejos de ser algo bueno para la salud, como dice la presentación de base científica de la adaptación, se convierta en algo malo para la salud. El mismo entrenamiento. Si yo le pongo cortisol, por ejemplo, a una persona que tiene problemas renales, es como un veneno para la sangre de esa persona. ¿Y cuándo le pongo cortisol? Y cuando le hago entrenamientos de fuerza a alta intensidad. Y esa persona se siente mal esa noche y no descansa bien al otro día, y empieza a tener reflujo al otro día, y aumenta el ácido úrico en sangre. Y resulta que va al médico, le hacen el estudio, se dan cuenta que está mal, y dicen, ¿qué hacen? Porque tiene un montón de cortisol en sangre. No, nada, entreno, supuestamente entrenar es bueno. Entonces ahí el médico me va a decir, bueno, no, entrenar no siempre es bueno.
En este momento a usted le está haciendo malo. ¿Por qué? Y porque no sé qué está haciendo, pero le están haciendo que usted rompa muchas proteínas. Ah, fuerza, claro. Sí, hago fuerza. Bueno, entonces, eso hace aumentar la cantidad de aminoácidos en sangre. Y usted, como tiene tendencia a concentrar mayor cantidad de urea en sangre, le hace mal. Entonces, ¿nunca voy a poder hacer fuerza? Sería la pregunta. No, sí va a poder. Solo que el entrenador tiene que saber que usted tiene esto y tiene que armar el plan de entrenamiento de tal forma de mejorar su rendimiento de anabolismo proteico. Eso, que no es fácil, insisto, en entenderlo, menos en la segunda, tercera, cuarta semana de clase, lo vamos a entender mejor más adelante, eso tiene que ver con esto que es salud y rendimiento físico. Para reducir el riesgo de lesiones, pero no solo de lesiones anatómicas y fisiológicas, no solo ellas. ¿Sí? Es muy importante porque también anatómicas, perdón, disculpen, pero creo que armé mal la frase, lo digo de nuevo. Para reducir todo tipo de lesiones, no solo las anatómicas, rodilla, tobillo, cadera, espalda, sino también las fisiológicas, funcionamiento renal, funcionamiento hepático, funcionamiento del estómago, o sea, la capacidad de digerir del estómago, por ejemplo, la rigidez de la pared de una arteria, la debilidad cardíaca, todos ellos también son factores de riesgo en la salud. El apunte dice, reducir el riesgo en alumnos con factores de riesgo. Es necesario el reconocimiento médico. ¿Por qué? Porque el único que me puede decir a mí qué le pasa al corazón de un alumno, a través de un examen cardiovascular, o qué le pasa a un músculo, o qué le pasa a una articulación, es un traumatólogo. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el factor de riesgo que tiene mi alumno, y en función a eso voy a armar su plan. Por eso cuando el apunte, luego de hablarles sobre salud y rendimiento, les dice, los objetivos que ustedes tienen, los objetivos que ustedes tienen que cumplir, dice el apunte, cambié de pizarrón, siempre se debería basar en los siguientes puntos. No olviden que yo ya organicé cómo voy a poner las manifestaciones de la fuerza dentro de un plan. Ya analicé el tipo de fibras, huesos, ligamentos, tendones que tiene mi alumno. Ya pensé en un fin para lograr el objetivo y ya pude analizar todos los componentes básicos que él tiene. Y aparte, un médico me dijo que si tenía cual factor de riesgo. Una vez que lo tengo al alumno ya desde ese punto de vista, bueno, ahora puedo, objetivos, buscar fines específicos y realistas para el objetivo de mi alumno. O sea, organizar una tarea motora específica que tenga que ver con ese alumno. Principio biológico de individualidad en el entrenamiento deportivo. Si yo conozco a mi alumno, conozco la tarea motora a la que va a llegar mi alumno y conozco los factores de riesgo, el objetivo que voy a armar es realista. Yo no puedo pensar que va a mejorar el tono muscular una persona de la edad del profesor de 60 años en 3 meses, por ejemplo. Es fisiológicamente imposible que yo mejore ese tono. Si puedo mejorar la fuerza, pero el tono no. ¿Por qué? Porque estoy anatómicamente en la tercera edad. Ahora, ese tiempo puede ser perfectamente un tiempo y un objetivo para una persona de 20, 30, hasta los 40 años, por ejemplo. Por eso siempre los fines específicos tienen que ser realistas para cada objetivo que tiene el alumno. Y eso es un objetivo que hay que plantearse a la hora de que planifiquemos. No olviden que el plan es fines, objetivos, metas, estructuras y periodos en sí. Luego, hay que generar, de ahí las metas, una progresión adecuada y controlada en el entrenamiento. La progresión, cuando es adecuada y controlada, adecuada. No puedo hacer, por más que mi alumno adquiera ahora, la fuerza de resistencia antes de hacer la máxima. Tiene que estar ordenado. Y después, la progresión de carga en el entrenamiento se hace respetando siempre los principios pedagógicos, sobre todo el de accesibilidad. Ir de lo poco a lo mucho, ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Siempre. Ese principio nos ayuda en los procedimientos. Por eso tener progresión adecuada y controlada del entrenamiento es otro de los objetivos, que va a contribuir obviamente con buscar fines específicos.
Después, la fuerza es una de las formas de entrenamiento que se podría decir son menos divertidas. O sea que a un alumno, y la mayor parte de los alumnos de fitness, les cuesta ir al gimnasio a hacer fuerza. Les cuesta mucho, sobre todo la fuerza máxima les cuesta. Porque los otros tipos de fuerza, la velocidad en la ejecución de un gesto, los circuitos que se utilizan en la fuerza de resistencia, son más llevaderos, digamos, a la hora del trabajo. Pero los fierros en sí mismos, el peso libre, la mancuerna, y encima los planes de desarrollo de la fuerza son esquemáticos, o sea, se trabaja mucho tiempo con los mismos ejercicios. Piensen que un plan de fuerza desarrollado para alguien que no es atleta, o sea, que no puede utilizar bien ejercicios complejos, como los poliarticulares, necesitan muchos ejercicios regionales para trabajar todo el cuerpo. Pero todos esos ejercicios no llegan a 15. ¿Eh? O sea, combinando 15 ejercicios entreno a mi alumno a la máxima. Pero necesito entre 8 y 12 semanas. O sea que tengo que tener mucha imaginación técnica, no de cualquiera, o sea, saber mucho de fisiología, de biomecánica, cambiar los ejercicios, progresarlos, para crear un alto grado de motivación en el entrenamiento. Porque si no, solo entrenan la fuerza, que es lo que pasa a los fanáticos. Como en toda actividad, el entrenamiento de la fuerza tiene sus fanáticos. Ellos van al gimnasio, llueva, truene, así ustedes le hagan hacer 10 veces el mismo ejercicio, él lo hace. Pero no así el 89, el 90% de sus clientes futuros. A la mayoría de los alumnos los aburre ir al gimnasio y hacer fuerza. Hay que crear una motivación para eso. Después, el plan, bueno, ya lo vimos recién, tiene que desarrollar siempre todas las manifestaciones. No existe plan de fuerza de solamente fuerza máxima. No existe plan de fuerza de solamente fuerza potencia o fuerza resistencia. No. Los planes desarrollan todas las manifestaciones y, como ya lo dije, de manera ordenada y progresiva. Sé que objetivos que se deben plantear a la hora de planificar. Bien. Teoría general, lo dijimos, ¿no? Para planificar el proceso de entrenamiento íbamos a analizar los factores del desarrollo y los objetivos. Ahora la clase se va a basar en las variables del entrenamiento. Antes hago un alto para, seguramente están con el apunte en este momento mientras están viendo la clase, o están escuchando la clase. Es deseable que estén con su apunte e inclusive tomando apuntes propios de lo que yo digo que no están en el apunte. Pero hago un alto, digo, para entrar en las variables, antes de ingresar en las variables del entrenamiento de la fuerza. ¿Por qué? Cualquier persona que estudia entrenamiento tiene estas circunstancias reales. O entrena, que es una situación muy común, o ha entrenado en su momento, o le gusta mucho la actividad física. Eso hace que tenga, esto lo hemos trabajado en el aspecto teórico, un conocimiento empírico muy desarrollado. No hay nada más fuerte en el cerebro que el conocimiento empírico. No hay nada más fuerte y más potente. La mayoría de las variables está casi totalmente en contra de lo que cualquier persona haya aprendido en un gimnasio de fuerza. Y aquí es donde ustedes se van a empezar a pelear con ustedes, con instructores de gimnasio, con muchas publicaciones que hay en internet de fuerza, escritas por personas que no saben de fuerza, pero sí que son muy empíricos en la fuerza. La fuerza, por el desarrollo histórico del entrenamiento, es la que más riqueza empírica tiene. Pero sin una pizca, sin una gota de teoría, es nula. No sirve, digamos. Las variables, justamente junto con los métodos, son el corazón de ese conocimiento empírico. Tiene infinidad de tabúes, o sea, datos que no tienen verificación en la ciencia, pero que lo dicen, y lo dicen, y lo dicen. Y lo dicen tantas veces en los gimnasios que termina siendo verdad. De tal forma que todos tenemos experiencia de ir a un gimnasio y que, voy a empezar así la clase, las variables, miren lo que son, elección y orden de los ejercicios. Estoy aquí, fíjense, estoy en el extremo inferior de su pizarrón, aquí, ¿ven? Las variables son elección y orden de los ejercicios. Piensen que todo el tiempo están eso en el gimnasio. Por ejemplo, bueno, hoy te toca press de pecho y press de hombro, pero el banco está muy ocupado, así que vas a pasar a la pec deck, una máquina que también hace press de pecho, que en realidad no es press de pecho, sino que trabaja sobre el pectoral. La elección del ejercicio es aleatoria en un gimnasio y se la hace en función de la ocupación de las máquinas. Y van a aprender que eso no es así.
orden de los ejercicios. ¿Sí? Uy, tenés que empezar con piernas hoy, pero no te preocupes porque hay mucha gente para piernas. Empezamos con el hombro. Tampoco es aleatorio el orden de los ejercicios. O sea, tiene teoría, tiene base científica, hay un porqué. El ejercicio se hace para tal o en cuál momento de una sesión y en un momento del plan. O sea, no es el mismo ejercicio que utilizo para periodo de preparación general, que normalmente es un ejercicio distinto al fin, totalmente, porque aquí tengo que ser multilateral, que el ejercicio que utilizo para fuerza-potencia. Yo puse sentadillas aquí como fuerza máxima, pero no lo puse nunca como fuerza-potencia. No existe. La elección de ejercicios de acuerdo al momento en el que está un alumno es determinante. Y nadie lo analiza así porque no se sabe la teoría. Porque para saber eso hay que saber biomecánica. Y ya me van a odiar cuando tengan que estudiar biomecánica, porque es dentro del aprendizaje, vamos a decir, del desarrollo de la fuerza, voy a decir que es lo más tedioso. Porque no es ni difícil ni es complejo, es tedioso, simplemente. Bien, pero sigamos. Y después, las repeticiones. O sea, hacer 3 series de 8, pero nadie me ve cómo lo hago. Y una repetición tiene un concepto, tiene una definición que la van a tener que estudiar. Y hay alumnos que hacen mal el ejercicio, y al hacer mal el ejercicio, el entrenador realmente no debería contar esa repetición como válida. Les doy un ejemplo. Vamos a suponer que yo les digo, mira, te voy a pagar tu hora de trabajo, y les doy 500 pesos. Y ustedes revisan los 500 pesos, y resulta que hay 2 de 50 que están rotos o inutilizables. Entonces ustedes vienen y me dicen, mira, no me pagaste 500, me pagaste 400 porque este 100 no lo puedo usar. ¿Bien? ¿Qué significa? Yo les di 500, pero hay un pequeño problema. Son usables, o sea, cuantificables, contables, solo 400. Sin querer o queriendo, les di 2 billetes inútiles, o sea que nadie se los cambiaba. Bueno, cuando a un alumno usted le dicen 8 repeticiones y 2 hace mal, el alumno hizo 6 en realidad. Para la fisiología y para la anatomía hizo 6. Las 2 que hizo mal no sirven. Son defectuosas como los billetes. Sin embargo, nadie se fija si un alumno hace bien un ejercicio. Claro, para saber si un alumno hace bien un ejercicio, el entrenador tiene que saber anatomía, biomecánica, origen e inserción del músculo, tipo de contracción y palancas. Temas todos estudiados por ustedes en el próximo capítulo teórico. Lo mismo pasa con la recuperación. ¿Se acuerdan de Selye? Selye evidenció en laboratorio, lo evidenció, el tiempo que tarda una estructura anatómica, en nuestro caso la célula de un músculo, para gastar las sustancias químicas. Vieron que el catabolismo es degradar una sustancia química, sacarle los elementos químicos, degradarla, la degrado a la sustancia química, la hago más simple, o sea, la divido, sacándole la energía. Bueno, ese tiempo que se tarda en degradar, en recuperar, o sea, antes llega el shock, recupera y supercompensa, ya está estudiado. Y de allí salen las recuperaciones entre series, entre ejercicios y entre sesiones. O sea que, ¿cuántas veces deben haber escuchado decirle a un entrenador, bueno, mira, entrenas 3 veces por semana? Sí, pero no puedo, ¿qué días? Lunes, miércoles y viernes. Bueno, voy lunes, miércoles y viernes. La semana siguiente el alumno viene y me dice, ¿sabes qué? No puedo ir el miércoles. Bueno, ¿cuándo puedes? El jueves. Bueno, dale, vení el jueves. Quiere decir que ese entrenador jamás planeó el entrenamiento. Porque la recuperación entre series es un tiempo perfectamente pensado y analizado para que lo que yo hice el lunes, el miércoles el alumno esté súper compensado. O sea que un entrenador que cambia los días de entrenamiento sin analizarlos, tal cual fue mi ejemplo, ¿no? Bueno, no importa, vení. No importa, no, sí importa. Y ahí está la participación activa y consciente de un alumno en un proceso. Otro principio pedagógico. Para un alumno no, de un entrenador formado, no es lo mismo cualquier día de entrenamiento. Porque está pensada la recuperación del alumno. Hay que educar al alumno en eso y luego, obviamente, sí se puede variar una sesión, 2 o 3, pero el alumno tiene que saber que va a tener cambios de sesión. ¿Bien? Lo mismo las series, lo mismo el tiempo total de la sesión, no es igual para todos. Y mucho menos, ¿sí?, las repeticiones. La cantidad de repeticiones representa el tiempo en el que el músculo está bajo tensión. De una manera u otra, las variables del entrenamiento es algo que un entrenador tiene que saberlo
tiene que guardarse en el fondo de su memoria, lo que los científicos llaman memoria de largo plazo, porque es la fisiología, es la forma en la que aplicamos. De hecho, y ahora voy a la primera parte de mi pizarrón, los teóricos dicen que las variables son aquellas partes integrantes del entrenamiento que tienen como función, fíjense, lo dije con otras palabras, estructurar, ordenar y organizar el entrenamiento. Ninguna estructura que no tenga orden, que no esté organizada, puede lograr los resultados. De hecho, la definición de variables lo dice. Para que se produzcan, miren, Selye, las adaptaciones fisiológicas, este concepto lo tienen que guardar en su cabeza. Fíjense, ¿eh? Adaptaciones fisiológicas, miren esta palabra, necesarias, que conlleven al rendimiento, un rendimiento, muscular, según el objetivo planteado. Voy a explicar esto, porque si no lo pasan en el apunte como bomberos. Fíjense, ¿ustedes para qué entrenan a un alumno? Para que el alumno cumpla un objetivo. Ese objetivo, ¿qué es? Bueno, puede ser estética, puede ser salud, puede ser rendimiento. Vamos a la mayor razón por la que la gente entrena la fuerza, por estética. ¿Qué quiere decir la estética? La estética quiere decir, si mi alumno quiere tono, tiene que tener más proteínas contráctiles. Y si mi alumno lo que quiere es tono sin fuerza, tiene que tener más sarcoplasma. O sea, fuerza máxima o fuerza con hipertrofia según las definiciones que ya han estudiado. Bien. ¿Cuál es el resultado final que tiene que tener un alumno para tener un músculo más tónico, un tono, o más grande? Porque quiere estética. ¿Cuál es? En realidad, ¿qué tiene que lograr el entrenador? El rendimiento que tiene que lograr el entrenador es fisiológico. Tiene que aumentar la cantidad de proteínas y tiene que aumentar la cantidad de sarcoplasma. Para lo cual usa medios que son los ejercicios y para lo cual usa métodos que son los procedimientos. Si el ejercicio está mal estructurado, mal ordenado y mal organizado, tengo un serio problema para ustedes. No va a mejorar el hombre. Porque eso no se le estudia en entrenamiento, lo estudian los fisiólogos. O sea que para que un alumno logre un objetivo determinado, hay adaptaciones fisiológicas que son necesarias. No son aleatorias, son necesarias. Y si me permiten la exageración, indispensables. O sea que hay tantas series por tantas repeticiones con tanta pausa que logran que ustedes gasten tantas proteínas que en tanto tiempo el alumno recupere y supercompensa. Así de específico es el entrenamiento de la fuerza. No es ir al gimnasio a tirar kilos, porque cuando uno va al gimnasio a tirar kilos, nunca se da el objetivo que plantea el alumno. Mejora, pero no lo que él quería. Y así van a tener jugadores de fútbol que van al gimnasio donde ustedes trabajan, y que viene un día y le dice, che, me lesioné, y dice el preparador físico que la culpa es tuya. Porque me hiciste hacer tal ejercicio que endureció mis músculos y ahora de pronto, cuando fui a patear una pelota, me desgarré. El isquiotibial, por ejemplo. Sí, pero no, si vos querías que te mejore la fuerza, yo lo mejoré. Claro, mejoré. ¿Y qué hice para mejorar? Y utilicé las rutinas del gimnasio. No hice un estatus genético, no hice un análisis del componente básico del fútbol, no me fijé, no le pregunté al traumatólogo del deportista cómo estaban sus huesos, sus ligamentos y su tendón. Utilicé ejercicios de fuerza potencia para desarrollar la fuerza máxima. No respeté el mantenimiento, que es lo que tenía que hacer porque el alumno estaba compitiendo y no se lo pregunté, no hice una entrevista, no tomé un dato deportivo. O sea que aprender las variables es determinante porque si no, nunca van a estructurar bien, nunca van a ordenar ni organizar el proceso de entrenamiento. Vamos a empezar a estudiar las variables de una. Obviamente hoy vamos a ver una sola. Y después vamos a ver las otras, que son clases que tienen la misma dimensión que esta, porque hay que ir a trabajar una por una. Porque tal cual, ya la tienen ustedes en el apunte. O sea, la tienen de manera generalizada. La primera que vamos a trabajar es la elección de ejercicio. Elegir el ejercicio es una de las tareas más complejas que tiene, ahora sí complejas. No olviden que complejo no es difícil. Complejo es muchas partes, muchos elementos. El grado de dificultad va a depender de lo que saben. Si saben mucha biomecánica, eso es un aspecto teórico, o si saben mucha expresión motora, si saben mucha biología, entonces elegir ejercicio les va a ser fácil. Igual van a tener que pensar en un montón de cosas. Lo primero que tienen que pensar es en la edad del alumno con el que van a trabajar. Lo segundo que tienen que pensar es la característica individual del alumno. O sea, si tiene brazos cortos, largos, piernas cortas, largas, el tronco.
Esas son las características individuales. Después, el deporte que practica. Ya les conté que no es lo mismo para elegir un ejercicio de un deportista de la carrera que de un deporte de equipo, ¿no? De deportes individuales como la natación. La madurez de la motricidad del alumno es muy importante. La madurez no tiene que ver solamente con la edad, tiene que ver con cómo ha desarrollado la motricidad de un alumno. Los huesos, el aparato locomotor de un alumno, cuando el alumno ha trabajado mucho la fuerza, tiene una madurez que no tiene del sedentario, por ejemplo. Y no solamente eso, sino también a nivel físico, es lo que acabo de describir, sino su madurez psíquica. Muchos planes de entrenamiento tienen una gran demanda psíquica. O sea que le demanda al alumno un esfuerzo intelectual y de trabajo muy alto, que la mayoría lo paga porque tiene objetivos superiores. O sea, se quiere ver bien, quiere ganar una competencia, quiere bajar un tiempo en una carrera. Pero el entrenador tiene que saber analizar esa consecuencia. Hay ejercicios que son muy complejos, como los poliarticulares olímpicos. Hay otros que son más simples, como las máquinas del gimnasio, por ejemplo. O sea que no le voy a enseñar un poliarticular a un alumno que inicia, porque no tiene ni la madurez física ni psíquica para soportarlo. Es mejor que voy a trabajar, en vez de trabajar ejercicios de muchas articulaciones, empezar con ejercicios que impliquen pocas articulaciones, locales, regionales, y utilizar máquinas, en vez de, por ejemplo, una banda de goma, antes que, por ejemplo, una polea o una máquina. ¿Por qué? Porque primero utilizo los ejercicios que para el alumno, principio de accesibilidad, sean más simples. Eso colabora con su desarrollo madurativo psíquico, que vaya tolerando el esfuerzo. Otra cosa que hay que tener en cuenta para la elección de ejercicios, que ya lo dije antes, tiene que ver con prevención y rehabilitación de lesiones. Prevenir sería trabajar sobre la fuerza máxima de las estructuras articulares que más utiliza el deportista en relación a su deporte. La rehabilitación es cuando siente dolor o fatiga extrema. La rehabilitación de entrenamiento no es la misma que la de traumatológica. El que se encarga de hacer las rehabilitaciones traumatológicas es un kinesiólogo, es otro profesional que utiliza otras herramientas clínicas. Nosotros, cuando termina de trabajar, cuando un deportista se lesiona, primero va al traumatólogo. Él le devuelve la funcionalidad a través de tratamientos clínicos y lo manda al kinesiólogo. Él le devuelve los niveles de motricidad y las estructuras anatómicas de esa articulación, ligamentos, tendones, estructuras internas, anatomía y fisiología. Y los entrenadores los rehabilitamos para el movimiento y el rendimiento. O sea, empezamos con ejercicios y con cargas progresivas. Y con determinados tipos de, aquí está la palabra, ejercicios. Por eso está dentro de la elección de ejercicios. Después, cuando elijo los ejercicios, tengo que tener en cuenta también reforzar el desequilibrio de fuerza. Recién di mi ejemplo de que cuando yo cebo mucho mate, se habrán dado cuenta que hoy se ve bastante mate, desarrollo mucho el bíceps por la flexión, sobre todo isométrica del bíceps, pero casi nada del tríceps. Y les decía, si no hago, y aquí está, reforzamiento, si yo voy al gimnasio debería trabajar mucho el tríceps. ¿Por qué? Porque en la vida lo uso poco. Hay deportes, como por ejemplo el fútbol, en que cuando el alumno patea, utiliza la extensión de la rodilla, o sea, el cuádriceps. Pero nadie piensa en el isquio, que es el antagonista, el que está por detrás, el que se relaja para que el cuádriceps patee. Entonces el cuádriceps se desarrolla mucho y empieza a debilitar al otro músculo. Y ahí vienen las lesiones. A menos que el entrenador, antes de que empiece cada periodo, antes, que es donde hacemos las sesiones de reconocimiento motor, no olviden, o sea, aquí, antes, cuando va a empezar el periodo de preparación, haga lo que debe, o sea, trabaje sobre el componente básico del rendimiento, le haga una sesión de reconocimiento y ahí se dé cuenta de ese desequilibrio de fuerza entre los diferentes grupos, sobre todo agonistas con antagonistas y ambos con los fijadores o estabilizadores, que también producen lesiones, sobre todo en la zona media, o sea, en la columna. Pero no solo en la columna. En este caso, en la región lumbar, en el caso del futbolista, digo cuando patea, en la región de la pelvis y en la región lumbar. El jugador de vóley sería así la columna en la parte superior, sobre todo en las cervicales y en las primeras dorsales. O sea que, para elegir ejercicios tenemos que tener en cuenta los desequilibrios de fuerza.
Y cuando los encontramos, trabajar sobre ejercicios auxiliares, se llaman así a los ejercicios que utilizamos para lograr algo bien específico. Bien específico. Por ejemplo, fortalecer los elevadores de escápula solamente para que se fortalezcan y no duela la columna cervical cuando hago ejercicios de hombro, por ejemplo. Ese ejercicio se va a convertir en un ejercicio auxiliar para un ejercicio de hombro, en este caso. Pero cada deporte deporte o actividad tiene su ejercicio específico. Hay que hacer ejercicios auxiliares cuando elijo los ejercicios, ¿para qué? Para evitar las lesiones. Y por último, poner atención especial en los grupos musculares más importantes. Insisto en eso de que cada actividad, cada fin, cada tarea motora, utiliza de manera selectiva la masa muscular. O sea, no es el mismo grupo muscular que utiliza un corredor de el que utiliza un jugador de vóley, por ejemplo, un nadador con un jugador de tenis. Esos grupos musculares, en relación al fin, a la tarea motora, se vuelven los grupos más importantes. Voy a volver, porque voy a insistir todo este cuatrimestre con el concepto de la importancia de las variables del entrenamiento. Las variables y su importancia. O sea, las variables en el sentido de parte integrativa del entrenamiento que tienen como función estructurar, ordenar y organizar. Y lo organizamos para que se produzcan adaptaciones fisiológicas y que con ellas se cumpla el objetivo. Los entrenadores somos los que podemos manipular y crear variables para los programas de entrenamiento. Esa manipulación es lo que nosotros aprendemos a hacer. Nosotros tenemos que aprender a manipularlas para poder ordenarlas. En la elección de ejercicios es determinante los 4 puntos que tenemos que analizar. Y, como se darán cuenta, los entrenadores, cuando analizamos, pensamos en el objetivo final del alumno. Siempre. O sea que no es cualquier ejercicio en cualquier momento. No es para todos lo mismo. Dependen de las características del alumno, individuales, la del deporte, la madurez física y psíquica, la prevención y o rehabilitación de lesiones, una de las dos, reforzar desequilibrios, que sí o sí tenemos todos, en realidad los deportes mismos crean desequilibrios. La práctica de ejercicios auxiliares, es muy importante eso, y poner atención en los grupos musculares. Los entrenadores, para desarrollar planes, para desarrollar procesos, necesitamos ordenar los ejercicios. Y para hacerlos, después de elegirlos, necesitamos algunos pasos que tenemos que seguir. Primero, no viene que todo nace en esa batería de test que me permiten descubrir los desequilibrios anómalos que ya les planteé. No solamente, porque aquí agrega algo, no solamente el desequilibrio entre grupos musculares, ¿no? Sino también entre los miembros. Por ejemplo, excesiva fuerza de piernas en relación al tronco o a los brazos, por ejemplo. Y el organismo es un todo. O sea que no puede haber esas diferencias tan marcadas, ¿no? Después ya hablé de incluir los ejercicios de rehabilitación como prevención. Ya hablé, todavía no, pero lo dije antes, los ejercicios para cada grupo muscular. Los entrenadores, cuando elegimos los ejercicios, tenemos muy en cuenta a la hora de usarlos, que cada grupo muscular, cuando hablo de grupo muscular, hablo, por ejemplo, de los flexores del hombro. O sea, de todos los músculos que se encargan de flexionar el hombro. Extensores de cadera, todos los que se encargan. En el gimnasio solemos trabajar, porque el ejercicio, el nombre de los ejercicios del gimnasio, salen del músculo que es predominante en el ejercicio. Por eso decimos, bueno, hoy te toca pecho, hoy te toca bíceps, tríceps. Pero en realidad los entrenadores no pensamos así. Pensamos en articulación. Articulación del hombro, articulación del tobillo, articulación de la cadera, de la rodilla. Y cada articulación tiene varios músculos, cuyas funciones ya han estudiado. Agonistas, antagonistas, fijadores o estabilizadores, y también están los sinergistas, que son los motores secundarios, los que ayudan al motor primario. Los entrenadores tenemos que elegir ejercicios para cada uno de los grupos musculares. Y si bien sabemos que el motor primario es el que entrena, los otros no son menos importantes. ¿Bien? Luego, hay que considerar el trabajo de los músculos antagonistas para evitar descompensaciones musculares, que es lo que expliqué al principio.
hay que pensar en todos los grupos musculares y en todas sus funciones. El ángulo de ejecución de los ejercicios es muy importante, lo vamos a ver cuando volvamos sobre las repeticiones, es muy importante. No olviden que cuando uno cambia el ángulo, cambia la función del ejercicio y cambia el ejercicio prácticamente. O sea, no es lo mismo hacer una sentadilla completa que una media sentadilla que un cuarto de sentadilla. Trabaja distinto cada parte del aparato locomotor a pesar de ser el mismo ejercicio. Sentadilla. Pero no es lo mismo un cuarto, es un ángulo, un media sentadilla, 3/4 de sentadilla que sentadilla completa. Y por último, los tipos de ejercicio, que es algo sobre lo que les armé un pizarrón para que los puedan empezar a analizar. En esta etapa de la carrera vamos a analizar primero los ejercicios de acuerdo a la masa muscular involucrada. O sea, cuánto de mi cuerpo utilizo para hacer ese ejercicio. Siempre que haya una máquina, aquí en este caso es una máquina de poleas, pero puede ser un banco, por ejemplo el banco Scott también, el ejercicio que realizan las máquinas y los bancos están pensadas, como el banco de Presto también, para trabajar menos del 35% de la masa muscular. O sea, todo mi cuerpo está trabajando solamente en este ejercicio. ¿Ven? ¿Por qué? Las piernas no trabajan porque me senté. Al sentarme no solamente las piernas no trabajan, tampoco el tronco. Estoy sacando un porcentaje muy alto de la masa muscular que tiene mi cuerpo. Entonces me dedico al tren superior. Y específicamente a un músculo que en este caso sería el pectoral mayor y el deltoides anterior. Ese ejercicio es local. Localizo el trabajo en un grupo muscular o en un músculo propiamente dicho. Tengo un motor primario, un agonista, que comporta antagonistas y sinergistas, pero muy pocos. El ejercicio se llama ejercicio local. Cuando involucro mayor cantidad ya de grupos musculares o de músculos, el ejercicio se llama regional, porque ya involucro hasta un 75% de la masa muscular. Sería entre el 35 y hasta el 75. Es el caso de una prensa, en este caso, una prensa vertical, donde el alumno trabaja sobre el tobillo, sobre la rodilla y sobre la cadera y sobre la pelvis. Solamente tiene apoyada la espalda y el tren superior. O sea, hay un porcentaje muy alto, el tren inferior es una estructura anatómica que tiene mucho músculo grande, glúteos, isquios, cuádriceps, gemelos, sóleo, tibiales. Este grupo muscular representa más del 75%, pero vamos a suponer que llega al 75% de la masa muscular involucrada. Eso es un ejercicio regional. Los press, por ejemplo, si hago un press de hombro, un press de pecho, según en la posición, también son ejercicios regionales, porque trabajan más ya sobre la región que sobre un músculo específico o una articulación específica. ¿Bien? Y por último, los poliarticulares, que son los que utilizan más del 75%. Más. Los poliarticulares pueden ser olímpicos o no olímpicos. La sentadilla es un poli, que está aquí, pero es un poli no olímpico. El poliolímpico hay uno solo, que a veces se lo utiliza, se lo divide en partes para poder entrenarlo, que es la cargada y el segundo tiempo de potencia, que es el típico ejercicio que se utiliza para competir en fuerza olímpica. Sería, por eso se llama poliarticular olímpico, que lo vamos a aprender en su momento. Tipos de ejercicio. Hoy hemos trabajado y hemos aprendido hemos avanzado, mejor dicho, sobre la capacidad fuerza. Aprendimos los factores de desarrollo, empezamos trabajando fundamentalmente con cómo ponemos la fuerza dentro de un proceso de entrenamiento y cómo analizamos su orden con sus factores. Luego analizamos los objetivos que tenemos que tener a la hora de planear y empezamos con las variables. Hoy vimos elección de ejercicios. La clase que viene vamos a ir a orden de los ejercicios y de allí hacia abajo, repeticiones, series, y es posible que ya la próxima clase termine en la punta de variables de entrenamiento de la fuerza. Les agradezco la atención, hagan los trabajos, estudien, imaginen muchas formas de trabajar con la fuerza. Fundamentalmente, como les dije, el objetivo de esta clase es que se saquen de la cabeza que la fuerza se entrena como están acostumbrados a hacerlo, en un gimnasio con 6 o 7 ejercicios, y sin analizar cada cosa que tiene rendimiento. Sin duda, otra de los elementos que tienen que haber aprendido hoy es todo lo que necesitamos saber los entrenadores para poder armar un buen plan de fuerza. Vamos a seguir con la fuerza en la próxima clase. Que tengan un buen día.